Ahora vamos a resolver un problema con el siguiente enunciado. Cargas puntuales de 5 nanocoulomb y menos 2 nanocoulomb se localizan en 2,0,4 y menos 3,0,5 respectivamente. Nos piden calcular la fuerza eléctrica sobre una carga de 1 nanocoulomb localizada en el punto 1,-3,7. Y además nos piden también encontrar la intensidad de campo eléctrico en el mismo punto. Para comenzar, tenemos que identificar las cargas y sus valores, así como también los vectores de posición correspondientes. Partimos entonces. Vamos a escribir acá nuestros Q1, que tiene un valor de 5 nanocoulomb. Q2 va a ser igual a menos 2 nanocoulomb. Y por último, Q, que es igual a 1 nanocoulomb. Tenemos también que identificar, ¿cierto?, el vector de posición R1, que va a ser 2,0,4. Recuerden que basta que simplemente tomemos la ubicación de este punto, ¿cierto? También tenemos R2, que sería igual a menos 3,0,5. Y por último también el vector de posición, que corresponde a Q, ¿cierto?, que en este caso es R, que es 1,-3,7. Una vez que tenemos identificada esa información, podemos entonces trabajar lo que sería la parte A, donde vemos que la fuerza, en este caso en la carga Q, va a corresponder a las acciones de las cargas R1, o perdón, las cargas Q1 y Q2. Así que va a estar expresada de la siguiente manera: 4pi epsilon sub 0. No se olviden también que esto va a estar multiplicando una sumatoria desde k igual 1 hasta, en este caso, 2, ¿cierto? Normalmente hubiera sido hasta n, de forma genérica. Nos quedaría entonces que sería q sub k, por en este caso la distancia entre r y r sub k. Y aquí tenemos también, ¿cierto?, que se va a dividir en r y r sub k. Esto lo que nos permite obtener es un vector unitario, en realidad nos va a dar la dirección. Por eso es que nos queda el cubo. Voy a arreglar un poco acá nuestro q sub k para que se vea bien. Y si queremos expresar esto realmente con los números que vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar acá q sobre 4pi epsilon 0, ¿cierto?, multiplicado por. Ahora le vamos a dar los valores, ¿cierto?, que nos está indicando la sumatoria. Así que partimos en K1. Por tanto nos va a quedar Q1 por R menos R1, ¿cierto? Cada vez que aparece un K simplemente reemplazamos el valor. Acá nos quedaría entonces R menos R1 y esto al cubo, ¿cierto? Después seguimos más, y aquí ponemos el Q2. Ya recuerden que lo que estamos haciendo con esta sumatoria es simplemente sumar. Ahora el K vale 2, así que vamos a hacer lo mismo. Va a ser acá R menos R2, ¿cierto?, dividido en R menos R2, pero al cubo. Esto recuerden que es el módulo, ¿cierto?, la magnitud. Ahí. Y cerramos el paréntesis. Luego nos bastaría simplemente identificar los valores que tenemos acá, ¿cierto?, nuestros vectores de distancia y además los módulos de esos vectores. Eso lo vamos a calcular a continuación. Vamos a subir un poco. Y tenemos entonces que R1, o perdón, R menos R1, que es el vector de distancia, va a ser igual a la diferencia de esos vectores. Va a ser, por tanto, 1, menos 3,7, vamos a escribir un poquito mejor el 7, menos 2,0,4, igual a menos 1, menos 3 y 3, ¿cierto? Simplemente fuimos restando. 1 menos 2 nos dio el menos 1. Después nos quedaba acá el menos 3, menos 0, claramente va a ser menos 3. El 7 menos 4 sería 3, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Calculamos entonces la magnitud. Para eso tenemos que R menos R1, la magnitud, ¿cierto?, va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los componentes que tenemos acá. Así que partimos elevado al cuadrado, ¿cierto? Eso es importante. Menos 1 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado y más 3 elevado al cuadrado.
¿Cuánto nos da esto? Bueno, nos va a dar 1, más 9 y más 9, ¿cierto? Acá nos da 18, sería entonces 19. Por tanto, el resultado sería la raíz de 19. Lo vamos a dejar expresado así porque después todo esto lo vamos a poner dentro de la calculadora, ¿ya? Así tenemos menos error. Seguimos, ahora nos queda calcular entonces este vector. Para eso, hacemos exactamente lo mismo, tomamos R, que es el vector de posición correspondiente a la carga, en este caso Q, ¿cierto? Y ahora ponemos R2. Vamos a sacar la diferencia entre estos números, o en realidad entre estos vectores. Sería entonces 1, menos 3, 7, menos, sería menos 3, 0, 5. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar igual a 4, menos 3, 2. ¿Ya? Y tendríamos ahí el resultado. Lo mismo que hicimos anteriormente. Restar las componentes, ¿cierto? Y de forma que obtuvimos el vector de distancia. Ahora calculamos entonces la magnitud. Para eso restamos. En realidad, para eso calculamos la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Y eso se va a estar sumando. Así que nos queda entonces 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado y más 2 al cuadrado. Eso es igual a, vamos a tener acá 16, más 9 y más 4. Serían 20, más ese 9 serían 29. Así que nos queda entonces la raíz de 29. Vamos a borrar acá. Ahora tenemos todos los valores para poder reemplazarlos en nuestra ecuación. ¿Se fijan? Todo lo que está acá ya lo conocemos. Conocemos el Q, el Q1, el Q2, las distancias y los módulos de las mismas. ¿Ya? Obviamente también el valor de esta constante, que es como 8,854 por 10 a la menos 12, ¿ya? Que es la constante diréctrica en el vacío. ¿Ya? Así que vamos a reemplazar todo. Nos queda así que F va a ser igual a, el valor de Q era 1 nano, así que va a ser 1 por 10 a la menos 9, dividido en 4pi por la constante que les estaba comentando, ¿cierto? 8,854 por 10 a la menos 12. Me parece que dije el menos 12, ¿cierto? Estamos bien. Ahí. Ahora, el paréntesis, ¿cierto? Vamos a poner el valor de Q1. El Q1 valía 5 nanos, ¿cierto? Va a ser 5 por 10 a la menos 9. Esto va a estar multiplicando el valor que obtuvimos acá, ¿cierto? Que es el vector de distancia. Menos 1, menos 3 y 3. Dividido en, tendríamos ahora la magnitud, ¿cierto? Que es lo que está acá, pero elevado al cubo. Así que nos va a quedar raíz de 19 elevado al cubo. Ahora nos queda entonces tomar en cuenta este término, que no olviden que tenemos que, en este caso era negativo el valor de la carga. Ya se debe considerar ese signo. Así que sería entonces menos 2 por 10 a la menos 9. Menos 2 por 10 a la menos 9. Multiplicando a nuestro vector de distancia, ¿cierto? Que está acá, R menos R2. 4, menos 3, 2. Luego esto lo dividimos por la magnitud que teníamos, ¿cierto? Elevado al cubo. Sería 29 elevado al cubo. Aquí cerramos porque se nos acabaron obviamente los términos, ¿cierto? Y podemos simplemente poner estos datos en la calculadora. ¿Ya? Yo voy a hacer lo mismo. Y una vez que los ingrese todos, me va a dar el siguiente resultado. Me va a quedar menos 1,003. Acá nosotros podríamos poner una coma para separar. A veces también nos sirve poner un punto y coma, ¿ya? Pero en principio ahí lo vamos a dejar un punto y coma para que no hayan confusiones. Ya recuerden que estamos trabajando con 3 elementos que tiene nuestro vector. Nos queda ese valor de menos 1,283. Nos queda también acá 1,398. ¿Ya? Es muy importante notar que los resultados que estamos obteniendo nos están quedando en nano. O sea, esto quedaba por 10 a la menos 9, ¿cierto? Y serían entonces nano newton, ya que estamos hablando de una fuerza. Tenemos así el resultado que nos pedían en el punto A. Estaría ok. Acá ustedes no deben olvidar que esta forma de representación de los vectores es totalmente equivalente a la siguiente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la fuerza, yo puedo decir que va a ser menos 1,003 por el vector, en este caso, vamos a poner en rojo, A sub x, que es un vector unitario. Acá menos 1,283 con el vector unitario, ¿cierto? A sub i. Estamos hablando que son las componentes en esas direcciones.
¿ya? Y por último 1,398, pero en este caso multiplicado por nuestro vector unitario a sub z, ¿cierto? Que sería la componente en esa dirección. Sin olvidarnos también de la unidad, que de hecho es bien importante porque nos está diciendo que el valor es en nanos, ¿ya? Es totalmente equivalente usar cualquiera de estas dos formas, ¿ya? Y por último, ¿qué nos piden? Nos pedían calcular el valor de B, o sea, en realidad el valor de la intensidad de campo eléctrico en el mismo punto. Así que como ya conocemos la fuerza en ese punto, nos bastaría simplemente aplicar la siguiente expresión. Ya vamos a escribir acá B, un poquito mejor. Y nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a F sobre Q. Ya aquí uno podría, obviamente, también indicarlo así, el punto, ¿ya? Poner acá el punto escrito para que no hubieran dudas. Tenemos que nos queda prácticamente igual, porque recuerden que vamos a dividir en Q. ¿Y cuál es el valor de Q? Era 1 nanocoulomb, ¿cierto? Está acá. ¿Ya? Así que sería en realidad dividir por 1 por 10 a la menos 9. Nos va a eliminar entonces ese nano y nos va a quedar simplemente lo siguiente. Miren. Nos va a quedar acá igual a menos 1,003. Voy a dejarlo con las componentes cartesianas, ¿ya? Con estos vectores. Nos va a quedar así. Nos va a quedar también, ¿cierto? Menos 1,283. Ahí, ¿cierto? Y nos va a quedar también este otro número. Incluso lo podríamos haber copiado, ¿ya? Pero de todas maneras está bien. Y nos queda así. Y ahora, ¿cuál es la unidad? Esto es muy importante. La unidad la podríamos dejar claramente como Newton sobre Coulomb, porque es lo que estamos dividiendo, ¿cierto? Newton que teníamos acá, ¿cierto? Sobre Coulomb. O también la podríamos representar como Volt sobre metro, ya que esta es una unidad que la verdad es que es de las más utilizadas y tiene mucha relación con la diferencia potencial que también revisamos en esta semana. Así que bueno, esto sería lo que respecta a cómo podemos calcular una fuerza eléctrica debida a cargas puntuales, pueden ser n cargas puntuales, y también el campo eléctrico. Claramente podríamos haber calculado directo el campo eléctrico, ¿cierto? Y haberlo evaluado después en otro punto, pero en realidad la única diferencia es que en ese caso no nos queda ese Q, ¿cierto? Porque estaríamos dividiendo en eso, así que aquí sería simplemente un 1. Así que bueno, espero que estén muy bien.